Los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldados, es un juego de peleas lanzado en el 2015 para la PlayStation 3 y 4, pero que también es compatible con la PlayStation 5. Este video especial está dedicado a este juegazo y está dividido en 3 partes. Primero, vamos a darte una pequeña reseña de este juegazo y por qué pensamos que es el mejor juego de los Caballeros del Zodiaco de todos los tiempos. Segundo, vamos a platicar sobre cómo este juego se ha revalorizado tanto en tan poquito tiempo. Por lo que si tú tienes una copia o sabes de alguien que tenga una copia de este juego, es importante compartirte que en nuestra opinión este juego vale actualmente en el mercado de segunda mano por lo menos el doble de su precio original si está en condiciones usadas, y si tuvieras una copia nuevecita, así en su plastiquito original, sin problemas se podría vender por el triple o más de su valor original. Y finalmente, en la tercera parte vamos a leer comentarios que nos hicieron llegar ustedes, nuestros amigos y amigas de Richie Manía, donde nos preguntaban sobre este juego en particular, y es por ustedes que nos animamos a hacer este episodio. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un episodio más, y bienvenidos a nuestro especial sobre los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldados. Reseña. Alma de Soldados es un juego de peleas que cuenta con 2 modos principales de juego, que son el modo de historia y el modo batalla o modo versus. El modo de historia, llamado Leyenda del Cosmos, es un modo para un solo jugador y está padrísimo porque podremos jugar las 4 sagas principales de la serie, que son la saga del Santuario, la saga de Poseidón, la saga de Asgard y la saga de Hades. Al pasar cada uno de estos 4 capítulos, iremos desbloqueando a todos los personajes disponibles en el juego, con los cuales podremos jugar en el modo batalla. La forma en la que este juego mezcla cinemáticas con combates en el modo de historia hace que sea un modo muy entretenido de jugar, ya que es muy fiel a la caricatura. El juego realmente nos hace sentir que estamos dentro del anime. Es un juego realmente lleno de emoción y dura bastante, por lo que realmente son horas de entretenimiento aseguradas, pues toma bastante tiempo poder desbloquear a todos los personajes del juego, ya que, como hemos dicho, cada historia es bastante larga, como debe de ser. El otro modo principal es el modo batalla o el modo versus, donde podremos jugar contra otra persona o contra el CPU. En este modo podemos competir contra nuestros amigos eligiendo alguno de los 72 caballeros disponibles y extraídos fiel y directamente de las sagas o arcos principales de la serie de los Caballeros del Zodiaco. Los personajes están modelados igualitos a la caricatura, por lo que realmente la experiencia de jugar este juego es perfecta, divertida, emocionante y agradable, especialmente cuando hacen sus poderes definitivos, llamados ataques Big Bang. Y por si fuera poco, amigos y amigas, este juego está totalmente doblado al español por los mismos actores del doblaje original de la serie. ¿Qué opinan ustedes, amigos y amigas? A nuestro gusto, este pequeño gran detalle que tuvieron la desarrolladora DIMS y Bandai Namco Entertainment con los fanáticos latinoamericanos fue algo realmente maravilloso, digno de destacar, y que para algunos de nosotros vuelve este juego único en su especie y una verdadera joya para los fanáticos de la caricatura. Revalorización. ¿Qué es un juego revalorizado o que se revaloriza? Bueno, es cuando el precio de un juego aumenta en comparación con su precio inicial. Es decir, si lo compramos en $10 y en 2 años el juego ya vale $2,000, entonces nuestro juego se ha revalorizado bastante bien. Y estas son 3 razones por las que el juego de los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldados, se ha revalorizado tanto en tan poquito tiempo. 1. Ya no se fabrican y probablemente ya no se volverán a fabricar más copias físicas de este juego. 2. Este juego ya no está disponible en plataformas oficiales como la PlayStation Store o la plataforma de Steam. 3. Es el único juego moderno que existe a la fecha de los Caballeros del Zodiaco. Oficialmente no sabemos si volverán a sacar un juegazo de este nivel, por lo menos para consolas como la PlayStation 5. En Android, quién sabe. Es decir, que si tienes PlayStation 4 o 5 y un día quisieras comprar el juego en digital,
en la PlayStation Store, te darías cuenta, como muchos de nosotros, que el juego misteriosamente desapareció de la plataforma y ya ni siquiera aparece listado en el listado público. Es decir, el que lo compró, y si lo queríamos comprar en digital ya está muy difícil, ya no podemos. La razón de que haya desaparecido misteriosamente parece ser debido a que se venció la licencia, sí, la licencia sobre la franquicia de los Caballeros del Zodiaco. La productora de este juego en particular ya no tiene derechos para seguir explotando la imagen, y la verdad que todo esto vuelve que sea muy poco probable que vuelvan a fabricar más piezas nuevas de este juego. El precio por este juegazo actualmente es de por lo menos el doble de lo que costaba hace apenas 2 años. En agosto del 2022, la versión de PlayStation 4 de los Caballeros del Zodiaco Alma de Soldados tenía un precio aproximado de 1,400 pesos mexicanos, que serían como $72 americanos. Actualmente en el 2014, si lo buscamos, encontraremos que usado vale por lo menos el doble o más, dependiendo su estado y el estado de ánimo del vendedor también. Si la copia fuera totalmente nueva, ojo, realmente sería una pieza muy valiosa, ya que actualmente encontrarlos nuevos es extremadamente raro porque ya no los producen, por lo que una copia nueva de este juego sin abrir en su plástico original la encontramos en el mercado de segunda mano a mínimo el cuádruple de su precio original o más. Realmente es muy difícil tasar el valor de los videojuegos. Nosotros no somos expertos y con este video solo queremos compartirles nuestra opinión como aficionados. Como gamers hemos notado que este juego ya vale más. Entonces, amigos y amigas, si ustedes tienen una copia de este juego o conocen a alguien que lo tenga, pueden confirmarle que otras personas pensamos que este juego es muy valioso. Si en algún momento alguien tuviera que vender su copia de este juego, les recomendaríamos que la intente vender a buen precio, ya que sí hay gente que se la puede comprar, ya que a todo mundo le gustan los Caballeros del Zodiaco, y venderlo en Mercado Libre, una plataforma como Mercado Libre, puede ser realmente muy fácil. E incluso yo mismo, nosotros aquí en Richimanía, sí quisiéramos comprar una copia de este juegazo. Comentarios del canal. Valentín Villa 7985 pregunta: ¿sabes por qué no me aparece en PlayStation 4 para descargarlo online? Sephirost 5381 dice también: el juego ya no lo encuentro en PlayStation 4. Y Tutefan7 nos pregunta: tengo una duda, ¿por qué no está en la PlayStation Store? Lo estuve buscando en PlayStation 4 y no me apareció. Bueno, la verdad que tampoco aparece ya en PlayStation 5. La respuesta, como mencionamos en el video, es debido, parece ser, a que se venció la licencia sobre la franquicia de los Caballeros del Zodiaco. Y es que se entiende que en algún lado existe un contrato, o existía un contrato entre los creadores de los Caballeros y los creadores del juego, que le permite a los creadores del juego explotar la imagen del anime durante cierto tiempo. Entonces, cuando se vence este tiempo, el juego ya no puede ser comercializado más. Un caso muy similar le pasó al juego de Punch-Out, donde salía Mike Tyson, donde también se les venció la licencia y tuvieron que quitar a Mike Tyson y poner a otro boxeador en su lugar, al famoso Mr. Dream, inspirado en Rocky Marciano. Dice mi hermano, socio y mejor amigo CryptoTV 666, mi juego favorito de Saint Seiya, juegazo la mera verdad. Tú sí sabes, mejor amigo. Luego dice Andrés Alexandria 1323. Actualmente está súper caro, más que un juego nuevo. Si tienes suerte, lo consigues en 1500 o 2000, pero si no, tienes que soltar más de 3000 pesos. Muy cierto, Andrés, el valor de este juego ha subido muchísimo. Nos comenta también Urget Dragnet 3143. Este juego, junto al Batallo para el Santuario, que salió para PlayStation 3, son de los mejores que he jugado, a mi opinión. Dice Music Towers, está buena la IA, la inteligencia artificial. Y la verdad que sí, estamos de acuerdo en eso. Dice Eliasan 407, me compré el juego cuando salió, lo disfruté, muchos personajes, pero faltaron más caballeros de bronce, los secundarios, y más caballeros de plata, si no sería perfecto. Dice Cassette 7327, en Mercado Libre lo conseguí físico y vale cada bendito centavo, un juegazo en verdad.
Giovanni García 7653 dice: ocasiones donde la única opción es jugarlo pirateado en PC porque la versión de PlayStation 4 no está a la venta oficialmente en digital, y en físico cuesta de 2.300 pesos mexicanos hasta 3.000 en Mercado Libre. Dice Mr. Crack VB2LW: es buen juego, pero en lo personal me gustaba más el de la saga de Hades de PlayStation 2, Al Alma de Soldado. Si bien tiene muchísimo más contenido que el de PlayStation 2, la jugabilidad lo siento algo repetitiva con el tiempo. Dice Jesús Donado: Los Caballeros del Zodiaco Alma de Soldados, yo lo tengo en PC Windows 10, lo jugué mucho, además como soy fan de Saint Seiya, me volví más poderoso mi cosmos. Dice Carlos David Grados Martínez 5214: yo me lo pasé y se malogró la PlayStation 3. Dice J9 Cortés 9J: ya no se consigue, lo borraron de la store y si lo encuentras ahora está súper revalorizado. Ese Capurro dice: lo malo de este juego es que la cámara es muy cercana, tiene mejor cámara el Brave Soldier. Les agradecemos mucho, amigos y amigas, por sus comentarios y por su buena vibra. Los invitamos a seguir compartiéndonos sus opiniones, las cuales son muy valiosas para nosotros. Y hasta aquí vamos a dejar este video por el día de hoy. Gracias a Dios por un episodio más y muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por sintonizarnos. Nos vemos en nuestra próxima aventura.